el tema de la libertad para mí es un tema muy, muy importante. Bueno, quizá por casualidad o por no, o por causalidad, porque yo no creo en las casualidades. Mi logia madre fue la Logia Libertad del Derecho Humano hace ya muchos años. Entonces, bueno, pues de alguna manera siempre es un tema eh, que me ha causado motivo de reflexión y yo creo que en general a todos los masones les resulta un tema para reflexionar y no solo a los masones, a todos los seres humanos en general. Creo que en general todos eh, es un tema que les importa, que les causa pues cierta preocupación, etcétera, ¿no? Pero algunos lo ven desde un punto de vista, otros lo ven desde otro y otros pues desde diferentes. Es un tema que, como comentaba al principio, en los momentos de espera de la conferencia, eh, es un tema muy amplio que daría para mucho tiempo. Yo creo que daría para un seminario, no para una simple charla. Y los debates que podrían surgir igualmente darían para mucho tiempo. Eh, en el tema de la libertad y la masonería, que es lo que vamos a hablar en especial, voy a hablar de cómo la masonería ha ido entendiendo la libertad desde sus comienzos en la época operativa hasta la actualidad, más o menos, de una manera muy, muy sencilla y muy pues, simple, ¿no? Porque no da tiempo para profundizar. Eh, pues sería algo que es algo que nos puede ayudar a entender cómo vemos en la actualidad la libertad dentro de la masonería en estos tiempos. Eh, Ciertamente, en la época operativa, pues digamos que nuestros queridos hermanos operativos fueron los primeros que se llamaron francmasones, es decir, Freemason o en francés franc-maçon, y eran los obreros, los albañiles que eran libres. En aquella época era la época de los señores, de los siervos de la gleba y la mayoría de las personas que no eran los grandes señores, pues no eran completamente libres de poder ir a un sitio, de poder viajar, de poder trabajar para una persona o para otra. Estos obreros operativos, Freemason, Framason, sí eran libres de poder viajar, de poder ir a un país a trabajar, a otro, de trabajar para unas personas u otras libremente. Ya fue un gran avance, digamos, en aquellos tiempos a nivel de libertad. Eh, digamos que la libertad ha ido unida al comienzo de la masonería, ¿no? Libertad y masonería, pues de alguna manera veo o considero que está unido, ¿no? Eh, pero bueno, el tiempo pasó y empezaron a iniciarse eh, personas que no eran ya, digamos, masones operativos, es decir, que no eran albañiles, y empezó la masonería especulativa. El tema de cuándo empezó, pues es un tema que ya se ha tratado, que nuestro hermano Adrián ha tratado en otras ocasiones. Eh, algunos, eh, Algunas corrientes, algunas obediencias consideran que todo empezó en Inglaterra en 1717 con la Gran Logia de Inglaterra y las famosas cuatro logias que se unieron. Pero parece ser bueno, que en los últimos estudios en la historia eh, masónica, pues se conoce, se ha descubierto que no, que hay masonería especulativa anterior a estas fechas. Y no solo en Inglaterra, sino, por ejemplo, en Escocia. Escocia ha sido la gran olvidada o la gran ignorada por la masonería, sobre todo por la masonería inglesa. Y por la masonería inglesa, cuando ellos ya muy anteriormente pues han tenido masonería especulativa, eh,
sin ningún problema, con muchísimas logias y con ya un trabajo de fondo. De esto ya nos habló el hermano Adrián y luego posteriormente, si tenéis interés, pues nos puede recalcar algo más, ¿no? Pero bueno, mm, no sabemos muy bien estos hermanos qué concepto tendrían sobre la libertad. La masonería escocesa, digamos, anterior a 1717, pero bueno, sabiendo que en Escocia pues eran católicos fundamentalmente, podemos imaginar que el enfoque y de la época, ¿no? De aquella época tan antigua, podemos considerar que los trabajos que se podían hacer a nivel especulativo en las logias escocesas, pues estaban relacionadas, digamos que con el perfeccionamiento moral, con el correcto comportamiento para, de alguna manera, pues ser mejores personas y poder tener poder ayudar a los necesitados, a las personas de alrededor, de la mejor manera posible, ¿no? Eh, de todas maneras, es una suposición, puesto que no tenemos, aunque a lo mejor existen, porque los archivos escoceses se han conservado, pero no se han estudiado. Entonces, ahí hay un trabajo enorme para quien tenga oportunidad, tiempo, dinero, ganas y conocimiento para poder investigar en todo lo que es la masonería escocesa, que da para mucho. Eh, y bueno, pues si alguien lo puede, algún hermano lo puede hacer, pues que se anime porque se puede aprender muchísimo. Y bueno, con respecto a la masonería, digamos, inglesa, eh, podemos decir que el concepto de libertad eh, varía un poquito, porque las cuatro logias que se juntaron en la Gran Logia de Inglaterra, al principio, en el 1717, de ellas, de esas cuatro logias, tres estaban más dedicadas a la artesanía y el comercio. Y una de ellas, eh, que fue la que al final se impuso, pues eran los aristócratas y científicos, que eran la mayoría pertenecientes a la Royal Society. Entonces, bueno, pues las tres logias de comerciantes y artesanos que había tenían muy poquitos miembros y se supone que el enfoque que tenían fundamentalmente era un poco, pues, intentar, pues, de alguna manera el desarrollo de sus negocios y de era un asunto como más gremial, ¿no? Más primitivo. Y lo que nos han dado a entender, o por lo menos los historiadores, lo que nos han intentado vender en la actualidad, desde la Gran Logia Unida de Inglaterra, es que esta última logia de aristócratas y de científicos, pues quería un enfoque mucho más, digamos, pues eso, más filosófico, más universalista, con más libertad, etcétera, más dedicado a otro enfoque que no tenía estas otras logias pequeñas, ¿no? Y gremiales. Por ejemplo, pues uno de estos historiadores nos comenta que, que la filosofía de esta logia, que fue la que se impuso, pues sería intentar establecer unos cimientos de una filosofía que no fuera que no importara que no fuera así ni inglesa, ni escocesa, ni irlandesa, papista o protestante, sino que fuera una filosofía del género humano, ¿no? Se supone que la teoría, o por lo menos lo que nos están contando estos historiadores, claro, que tampoco nos podemos fiar completamente, puesto que nos están, digamos, intentando vender su producto. Entonces, pues es que ellos eran mucho más avanzados, mucho más modernos y que querían la igualdad, que querían la libertad, que querían que todo el mundo fuera más igual. Pero bueno, dentro del tema de la libertad están las constituciones de Anderson, en las que lo que comentan es una de las normas, una de los landmarks o senderos, pues es que los recipiendarios deben de ser buenos y verdaderos, nacidos libres, deben de haber alcanzado la madurez y la edad de la razón, no ser siervos ni hombres inmorales ni escandalosos y tener buena reputación. Como vemos, pues una de las condiciones era
que no se aceptaba, por supuesto, a los esclavos y que en estas constituciones que fueron en 1723, pues en ese momento todavía la esclavitud en Inglaterra era aceptada. Hasta 1803 no se abolió la esclavitud dentro de Inglaterra y hasta 1833 no se abolió la esclavitud dentro de las colonias inglesas, aunque en Estados Unidos hasta 1865 existió la esclavitud, ¿no? O sea que todavía en 1723 había esclavos y el tema de la libertad básica, no, ya no solo del tema, digamos, filosófico, sino la libertad humana, estaba todavía por conseguir y por desarrollar. Entonces, bueno, pues aún quedaría bastante para que cualquier individuo sin distinción de religión, raza o clase social fuera aceptado dentro de la masonería. De hecho, en estas logias iniciales de la logia de Inglaterra no eran aceptados pues ni judíos, ni musulmanes, ni negros, ni personas de color. Eh, lo que se aceptaba era fundamentalmente cristianos desde distintos puntos, que tenían distintos puntos de vista, ya fueran católicos, ya fueran anglicanos, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues estaban en plenas guerras de religión y por eso mismo se prohibió eh, hablar dentro de la masonería de política y de religión, para que no hubiera enfrentamiento entre los hermanos de las logias. Pero la religión era justamente toda cristiana, aunque fuera en distintos puntos y en distintas vertientes. Entonces, bueno, pues como vemos, el tema de la libertad todavía es un poquito, digamos que, bueno, pues para aquella época posiblemente fuera bastante avanzada y de alguna manera posiblemente las logias o algunas personas dentro de las logias favorecieran para que poco a poco pues eso fuera avanzando hacia la consideración de que todos los seres humanos somos iguales y la libertad, etcétera, de todo esto, ¿no? Pero eh, fue una cosa lenta y que necesitó mucho esfuerzo y que posiblemente influyera también en otras personas que no fueran masones, ¿no? Y como os dijo al principio el hermano Adrián, en esta masonería británica, igualmente en la escocesa, no se conoce el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Ellos no hablan del tema, pueden hablar del tema de la libertad, pero este lema triple, no se utiliza. No se utiliza porque, bueno, pues no, ellos utilizan otros ritos y no se utiliza el lema para, digamos, para desarrollar o para exaltar o para lo que sea, ¿no? Este lema, que es lo que vamos a ver ahora, cómo surgió, cuándo y cómo y dónde, pues este lema que libertad, igualdad, fraternidad, que utilizamos los masones en nuestras logias aquí en el continente, en todas las tenidas prácticamente, salvo que hagamos el rito de emulación o alguno que no lo contenga, por lo menos en el rito escocés antiguo y aceptado, en el rito francés, en el rito de Memphis y Mizraim, pues son ese el lema igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, se menciona en cada tenida, en cada reunión. Entonces, pues para nosotros en la actualidad es algo importante y, y podemos pensar que es algo muy antiguo, pero en realidad no es tan antiguo, por lo menos en la masonería no nos consta que este lema haya quedado desde muy antiguo. Otra cosa de nuevo, pues es lo que historiadores que les hubiera gustado que este lema hubiera estado desde el principio de los tiempos y que no está, pues algunos cuentan sus historias, pero luego parece que a la hora de verificarlo no es posible, ¿no? Por ejemplo, pues se habla de que en la carta patente de una logia que se llamaba la Buena Fe al este de Saint-Germain Anlé, que en 1688 que había una logia allí y que llevaba el lema libertad, igualdad, fraternidad.
pero realmente el original de dicha carta patente no se ha conservado y las copias que existen con la aparente existencia de ese lema en la carta patente se ha comprobado que no son verdaderas, son apócrifas, no son realmente, mm, no son de ni la época ni son ciertas. Y bueno, pues mm, realmente es posible que el tema de la libertad pues se mencionara en las logias y se hablara, pero no existía como triple divisa. La triple divisa, más bien, más que nosotros dársela a la Revolución Francesa como se ha hecho creer, como muchos historiadores o masones o como muchos masones nos hicieron creer, más bien ha sido un poquito al revés. Ha sido la Revolución Francesa la que nos la ha dado. Eso no quiere decir que no hubiera masones que hubieran participado en esa creación del lema, ¿no? Pero no previamente, no había previamente no estaba escrito en ninguna logia, en ninguna obediencia, no existe ningún documento masónico oficial con el lema. Historiadores como Roger Daché, Robert Amadou, em, o, por ejemplo, Albert Lantoine nos dicen que el lema libertad, igualdad, fraternidad no tiene origen masónico y que es realmente una leyenda. ¿M? Lo que pasa es que es una leyenda que tanto se ha dicho que al final no la hemos creído todos, masones y no masones, ¿no? O sea, una cosa que se ha popularizado hasta tal punto que ya ha quedado como una creencia y bueno, pues ahí está, ¿no? El lema realmente tardó bastante en aparecer. Ni siquiera apareció en la primera etapa de la Revolución Francesa. ¿Eh? Por ejemplo, la primera vez que se menciona algo lejanamente parecido, vale, que no he pasado las diapositivas. Aquí hablaba de los masones operativos y de las constituciones de Anderson. Empezado a hablar y se me ha olvidado. Aquí estábamos. En 1791, el marqués de Girardin pues, pronunció un discurso que decía que el pueblo francés quería como base de su constitución la justicia y la fraternidad universal, ¿no? Pero bueno, no es el triple lema, ¿no? Ahí aparecerá algo, pero no es eso. Eh, Parece ser que los primeros que hablaron de este triple lema fue el Club de Cordeliers. El Club de Cordeliers fueron los primeros que propusieron que aparecieran una placa en los uniformes nacionales que pusiera libertad, igualdad y fraternidad, pero no fue aceptado en aquel momento. Y por un tiempo permaneció un poco olvidado ese triple lema. Em, Más adelante eh, se propondría, unos 3 años después, el directorio del Departamento Ciudadano, del Departamento a propuesta de Momoro, pues quizá él era también perteneciente al Club de Cordeliers, pues retomó esta eh, triple eh, idea de libertad, igualdad y fraternidad. Y en este caso, lo que dijeron es que pedían que se pintaran en las fachadas de las casas unidad, individualidad de la República, libertad, igualdad, fraternidad o muerte, ¿no? Esto fue solicitado en 1793. Y eh, digamos que es en esta fecha cuando aparece por primera vez en los documentos de la República Francesa, en este caso pues esta fórmula, que no es exactamente igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, sino
pues lo que os indica ahí en el unidad, indivisibilidad de la República, libertad, igualdad y fraternidad o muerte. Em, en en ese momento las logias parisinas, sobre todo, que habían tenido más relación con el tema de la Revolución Francesa, pues intentaron hacerse propios el lema y dijeron que sí, que ellos de toda la vida, libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, pues a lo mejor lo comentaban en las logias, pero no existe ningún documento oficial en el que aparezca. Eh, Puede que algunos hermanos pertenecieran a estos clubs, a que pertenecieran a estos movimientos revolucionarios y que colaboraran con las ideas que a lo mejor se habían debatido en logia y que ellos luego lo aportaran a la sociedad de alguna manera. Pero era una cosa muy, muy pequeña. Pensemos que la masonería anterior a la Revolución Francesa es fundamentalmente basada en los aristócratas, o sea, está formada fundamentalmente por aristócratas, que por supuesto no van a estar reflexionando o no van a estar enfocando el tema de la revolución, evidentemente. Para ellos el tema de la libertad pues tenía más que ver con aspectos filosóficos, como pasaría mm, en la masonería inglesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y realmente la sensación, pero esto la verdad es que es una sensación personal, es que más que la masonería cambiar la sociedad, que más que conseguir cambiar la sociedad, la masonería, fue la propia revolución la que cambió a la masonería. Y evidentemente pues desaparecieron las logias quedaron muy reducidas las logias de eh, de las personas de más alta posición económica y de la parte noble, de la nobleza, y se popularizó, se permitió, se abrió la masonería a más niveles sociales, a niveles sociales más populares y de alguna manera podríamos decir que ese cambio, que esa Revolución Francesa permitió el acceso a la masonería a todo el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? A todo el mundo que tuviera interés y que tuviera un mínimo de conocimiento para poder compartir, ¿no? Pues sabemos que tenían que tener por lo menos tener un mínimo de conocimientos intelectuales básicos para poder participar en las logias, pero se abrió no solo a la élite, ¿no? Sino que se abrió a todo el mundo. Realmente la primera vez que aparece el lema libertad, igualdad y fraternidad en la masonería en un escrito oficial fue en, en 1849, en el convento de 1849 del Gran Oriente de Francia, que modificó el primero de sus reglamentos, añadiendo la siguiente mención. La divisa de la masonería ha sido siempre libertad, igualdad y fraternidad. Curiosamente es la primera vez que se menciona en la historia de la masonería a nivel oficial este tema. Bueno, pues está bien, es interesante. Podemos decir que luego continuó esta extensión, o sea, digamos que para la masonería empezó a ser importante el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Y en 1869 la Gran Logia Central pues pidió al Supremo Consejo de Francia del rito escocés antiguo y aceptado eh, que introdujera dentro de la divisa del escocismo dos aspectos. Uno sería el lema libertad, igualdad y fraternidad, y el segundo aspecto sería la supresión de la eliminación del gran arquitecto del universo. En 1873, el Supremo Consejo accede a la primera de estas demandas, o sea, a poner como lema libertad, igualdad y fraternidad, pero rechaza el eliminar el gran arquitecto del universo de los rituales y de los trabajos, ¿no?
Y posteriormente, en 1894, pues sería la Gran Logia de Francia la que ya recogería dentro de sus escritos por primera vez también la triple divisa de libertad, igualdad y fraternidad. Y de aquí, pues se desarrolla, digamos, por todo el continente y por toda la parte de Latinoamérica, eh, el triple lema, que pues ha debido de ser algo muy importante porque nos ha calado muy hondo y lo llevamos muy en el corazoncito todos. O sea que es algo que aunque no tenga la historia que a lo mejor nos han querido vender, pero no importa, porque el concepto, la idea, lo fundamental, la esencia de este triple lema es muy importante, es esencial y nos hace, de alguna manera, nos impulsa y nos ayuda a mejorar dentro de nuestros trabajos, ¿no? Eh, También quería comentar un poquito en la actualidad cómo vemos o cómo podríamos ver algunos puntos nada más el tema de la libertad dentro de la masonería. Por un lado, el tema de la libertad, pues es el tema de la libertad individual, o sea, de alguna manera los masones buscamos la libertad de pensamiento, de expresión y de creencia. Cada individuo, cada hermano tiene derecho a buscar la verdad a su manera, siempre que sea respetuoso con los demás, evidentemente, y el conocimiento de manera, alcanzar el conocimiento de manera independiente, sin coacción ni restricciones. Ese es el concepto más o menos actual que tenemos sobre el tema de la libertad individual dentro de nuestra orden. Por otro lado, tenemos la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, pues bueno, igualmente se incluye que cada hermano puede, cada hermana puede tener sus convicciones éticas y religiosas o no tenerlas incluso, ¿no? Según las obediencias. Entonces, bueno, pues la tolerancia es fundamental para que cada uno, pues, crea en una religión, en otra, en ninguna, crea en el gran arquitecto del universo, en una gran fuerza cósmica universal que nos une a todos, etcétera, ¿no? Es otra manera de libertad que en la actualidad pues se encuentra en la masonería. Otro aspecto es la libertad de asociación. Eh, los hermanos pueden, los masones, tendemos a asociarnos, por supuesto, debemos asociarnos voluntariamente, es una cosa voluntaria, nadie nos obliga. Siempre lo decimos, entramos, nos cuesta entrar, pero para salir no hay ningún problema. Es una cosa absolutamente libre. Nosotros decimos cuando entramos, bueno, no decimos cuando entramos, decimos cuando llamamos a las puertas. Si somos adecuados y cumplimos los requisitos, nos aceptan. Y luego, si no queremos continuar, pues nos podemos ir, ¿no? O sea que tenemos libertad para decidir. Y también pues tenemos libertad para compartir nuestras ideas y trabajar en proyectos comunes con otros hermanos y, como por ejemplo, pues puede ser esta misma asociación del Centro Ibérico de Estudios Masónicos, ¿no? Es una asociación en la que hermanos libremente estamos asociados con unos objetivos comunes de compartir más allá de las obediencias, de las siglas, de los diferentes ritos, etcétera, ¿no? Por otro lado, pues está la libertad política. Por supuesto, dentro de la masonería, eh, cada uno tiene sus ideas políticas. Se intenta no hablar de política ni de religión dentro de las logias. Y nuestros conceptos en general suelen estar, nuestras ideas están basadas en que es conveniente la participación ciudadana, la democracia y bueno, pues sin embargo, la masonería no pertenece a ninguna corriente política en particular y intenta o debería intentar no participar de asuntos políticos. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, También tenemos la libertad como principio ético y en el que, bueno, pues para poder ser libres realmente, debemos de ser personas con una ética, con una integridad, con un comportamiento
recto. Para eso tenemos nuestros símbolos de rectitud y de ascensión hacia la mejora y de pulir nuestra piedra bruta, etcétera, en el que, bueno, pues libremente hacemos ese trabajo para, de alguna manera, pues mejorarnos a nosotros, permitir que salga de nosotros libremente esos aspectos que tenemos ocultos, dormidos y que son buenos para nosotros y para los demás. Entonces, en ese aspecto ético, pues también la libertad es muy importante. Cuanto más nos acerquemos a ese perfeccionamiento, más libres vamos a ser y más vamos a respetar la libertad de los demás. Entonces, menos egoístas vamos a ser, por ejemplo. Vamos a ser menos autoritarios, vamos a tener un comportamiento más sano para nosotros y para nuestros hermanos y para la sociedad en general, ¿no? Y dentro de los rituales, pues también aparece el tema de la libertad. Por supuesto, como hemos dicho, nuestro triple lema lo decimos prácticamente varias veces en cada tenida. Y además, pues símbolos como por ejemplo la luz, que es algo que nos ayuda a despertar, por ejemplo, pues para tener más luz, para tener más conocimiento, encontrarnos más cerca del perfeccionamiento, pues también son símbolos de libertad. Como bien sabéis, la masonería es muy diversa, con miles de enfoques, unos más sociales, otros más simbólicos, otros más filosóficos, otros más esotéricos, pero digamos que cada logia enfoca la libertad de una manera diferente, cada obediencia también, y por supuesto cada hermano, cada hermana, vemos la libertad desde nuestro propio prisma. Justamente porque tenemos esa libertad dentro de la masonería podemos hacerlo, de verlo y de decidir dónde queremos estar, dónde no queremos estar, si una logia nos es buena para nuestro desarrollo o no, podemos buscar otro sitio más adecuado, otra obediencia, lo que sea, ¿no? Es lo correcto. Yo pienso que el conocer diferentes lugares, el estar en diferentes sitios libremente, es bueno para desarrollar todas nuestras posibilidades. Y bueno, pues para complementar un poco este tema, quería hablar un poquito, muy brevemente, porque no me quiero enrollar demasiado, sobre qué ideas se ha tenido a lo largo de la historia sobre el tema de la libertad. Voy a hacerlo bastante rápido para que luego dé tiempo a debate, que creo que va a ser lo más interesante, ¿no? En la antigua Grecia, pues en general, pues la idea de la libertad era que los seres humanos estaban sometidos a la diosa Fortuna y al capricho de los dioses. No, mm, lo de la libertad era como un poquito relativo, ¿no? Según Sócrates, pues ya el enfoque era bastante diferente. Él le daba una gran importancia al ejercer la razón, a la autonomía e independencia interior, es decir, a que cada persona ejerciera la razón, libremente actuara con la razón y con decisiones informadas, ¿no? Estuviera informado bien de lo de las situaciones y decidiera bien informado y libremente. Eh, Tenemos el lema de conócete a ti mismo que, a ver, lo seguimos aplicando en nuestras logias, ¿no? Y para él la libertad se basaba en el conocimiento de nosotros mismos. De hecho, si sin la ignorancia, eh, pues es un elemento fundamental de falta de libertad del individuo, porque no, sin conocimiento no se puede tener libertad. Se basa uno en errores, en cosas falsas. Y por otro lado, él consideraba la virtud como una fuente de libertad, ¿no? Pues como comentábamos, cuanto más eh, trabajamos nuestros defectos, nuestros egoísmos, nuestros errores, nuestras partes oscuras, nos vamos a liberar más de nuestras dependencias negativas, digamos, anclajes negativos y vamos a ser más libres. Platón, por otro lado, aunque tenía una visión relativamente parecida, en el sentido de que lo que vemos no es la realidad, sino que
vemos la apariencia y que la esencia está más allá y que para ser libres tenemos que llegar a ver esa esencia de todo, de las cosas, de las personas, etcétera. Pero él también le enfocaba un poquito más al tema político. Le parecía que era importante la participación política de alguna manera y que hubiera armonía. Y aún así aceptaba la restricción de la libertad para el bien común, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en la caverna de Platón, pues eso es la sensación de que estamos en un lugar, en un mundo en el que no vemos la realidad, está muy relacionado con con la teoría de las ideas y que, bueno, pues tenemos que salir a la luz para ser libres, ¿no? Aristóteles ya era mucho más, tenía bastante más vena política, por decirlo de alguna manera, y consideraba que era fundamental la participación de la libertad responsable en la política y bueno, pues consideraba la ley como una garantía de libertad y también la ética de la virtud en el mismo sentido que hemos comentado anteriormente. En la antigua Roma, pues realmente la libertad dependía mucho, porque bueno, que también ocurría lo mismo en Grecia, pero en la antigua Roma, de alguna manera los que tenían libertad eran pues los ciudadanos romanos como tales y de cierto nivel económico. Mientras que luego estaban pues los esclavos, que evidentemente carecían de todo tipo de derechos y que no tenían ningún tipo de libertad. Simplemente dar un aspecto positivo dentro de la libertad en la antigua Roma, que es que eran muy tolerantes con las diferentes prácticas religiosas, ¿no? Por ejemplo. En el judaísmo, por ejemplo, la libertad pues está relacionada con la ley de la Torá y con el cumplimiento de dicha ley. Para el judaísmo, la ley de la Torá no es una restricción, sino que es una guía que libera a las personas de los comportamientos destructivos y que les permite vivir de acuerdo con los principios éticos y espirituales, lo que implica una responsabilidad hacia uno mismo, hacia la comunidad y, en última instancia, hacia Dios. Según el cristianismo, pues que ahora en nuestras logias, que son muy laicas, no tienen ninguna influencia, pero que en las antiguas, que eran muy cristianas, o por ejemplo en el rito del RER, del rectificado, que tienen un gran componente cristiano, pues también tienen una gran influencia, ¿no? En la masonería. Es inevitable. La libertad, pues, según el cristianismo, está relacionada con la redención a través de Jesús y implica, la libertad cristiana implica vivir en el amor a Dios, al prójimo, elegir el bien, resistir las tentaciones las tentaciones del mal y que gracias al perdón de la liberación del pecado, pues se puede comenzar de nuevo. Y bueno, vamos a pasar a la Edad Media. En la Edad Media, pues como comentábamos al principio, es un sistema feudal en el que, bueno, pues los señores feudales tenían más o menos libertades, mientras que los siervos pues estaban atados a los señores y a la tierra. Y ahí justamente pues es donde comienzan las primeras libertades de esta situación, que son los hermanos que habíamos comentado al principio, pues nuestros queridos hermanos Freemason o francmasón, que eran los primeros que empezaron a ser libres de estas ataduras feudales, ¿no? Y que pudieron trabajar para diferentes señores libremente y viajar por diferentes países, cosa que otras personas pues no tenían permitido, ¿no? A medida que Europa se adentraba en el Renacimiento, pues resurge el interés por el derecho romano y por los derechos individuales, por el concepto de que la ley puede ser un límite al poder arbitrario. El Renacimiento es una época en la que se van ampliando las libertades, incluyendo la libertad individual, intelectual, artística, política y religiosa. Es una época muy importante para el cambio y para eh, cómo se ha ido concibiendo la libertad posteriormente. En la Ilustración, pues el énfasis se hizo en la ciencia y en la razón y en la búsqueda del conocimiento.
La Declaración, por ejemplo, de los Estados Unidos de América y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa, pues se reflejaron estas ideas, ¿no?, de afirmar los principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad. En los siglos XIX y XX, la libertad se expandió, empezaron a aparecer las libertades políticas y la participación ciudadana. Empezaron las luchas por la democracia, por la ampliación de derechos, como por ejemplo el sufragio universal. También encontramos que en esta época empieza a haber la libertad económica y empiezan a aparecer ideas como el liberalismo clásico, que abogaron por una libertad individual a nivel económico, por la propiedad privada, la libre empresa y la libre competencia, la competencia, ¿no? En el siglo XX, los derechos civiles abogaron por la igualdad y la eliminación de la discriminación racial y de género. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptado en 1948, pues estableció los principios internacionales en torno a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, comprendiendo sobre todo la libertad de expresión, la libertad de religión y la igualdad ante la ley. Y en la época contemporánea, pues con los avances tecnológicos, la noción de libertad pues ha ido cambiando progresivamente. Eh, Encontramos la libertad de información y de expresión también en el ámbito digital. Hay cada vez más discusiones sobre la privacidad, la censura en línea, la democracia digital, que han influido en el concepto de sociedad actual. La interconexión global, pues también es un tema que nos importa para ver hasta qué punto las libertades se han expandido o se han oprimido, ¿no? Estamos ahí en un punto en el que, por un lado, la libertad parece que ha ido más, pero por otro lado parece que está yendo a menos. Es un tema en el que podemos debatir después, ¿no? Y ya para terminar, quería comentaros un, un aspecto, un elemento que me pareció que era interesante no olvidar, y es el tema de la logia Libertad Chérie, que fue una logia masónica conocida y que se conoció porque fue creada dentro del campo de concentración nazi de Esterwegen durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues esta logia se fundó en 1943 por 7 maestros masones belgas que habían sido deportados por colaborar con la resistencia contra los nazis. Y bueno, pues estaban en la cabaña número 6 del campo de concentración de Emslandlager. Y, y bueno, pues incluso a pesar de la situación tan terrible como puede ser estar en un campo de concentración, pues para estos hermanos la libertad se mantuvo como un ideal y como un objetivo para conseguir tener esperanza de supervivencia, ¿no? Ellos se reunían los domingos por la mañana a la par en una salita, mientras los cristianos se reunían en otra salita. Tenían como 2 salitas, justamente aprovechaban las 2 salitas del barracón, por decirlo de alguna manera. En una se desarrollaban los oficios cristianos, mientras que en la otra, que era un poco más pequeña, y alrededor de una mesa donde se clasificaban los cartuchos, pues los 7 hermanos masones, nuestros queridos hermanos, pues se reunían en esas condiciones para hacer tenidas. Y las personas que no eran ni masones ni cristianos, pues estaban de vigilancia. Eh, las ceremonias eran extraordinariamente simples, sin embargo, no por eso no eran importantes o no eran sustanciosas. De hecho, se llegó a iniciar a un hermano, el hermano Erao, que allí mismo se le llegó a exaltar hasta el tercer grado, hasta el grado de maestro. Eh, Temas que hablaron y que desarrollaron estos hermanos, pues fueron, por ejemplo, eh, tenidas temáticas en las que una estaba dedicada al gran arquitecto del universo, otra estaba dedicada al futuro de Bélgica,
y otra, pues por ejemplo, a la posición de la mujer en la masonería. Solo dos masones de esta logia, Sommerhausen y Erau, el que fue iniciado allí en el campo de concentración, sobrevivieron al exterminio, nada más que ellos dos. En agosto de 1945, Sommerhausen envió un informe detallado al Gran Maestre del Gran Oriente de Bélgica, en el que relató toda la historia de la logia Liberté Chérie, Libertad Querida. Y bueno, pues aquí vemos el monumento que se hizo para inmortalizar la lucha por la libertad en el cementerio de Stervegen y que la levantaron masones alemanes y belgas en 2004. Me parece pues algo realmente me parece algo digno de mencionar, de que bueno, pues los masones siempre estamos intentando luchar por la libertad de alguna manera y, y que no nos olvidemos también de estas cosas para que no vuelvan a ocurrir. Y bueno, pues esta es la conferencia. Aquí pongo una pequeña pregunta que se me ocurrió así. ¿La libertad realmente es posible? La libertad, pues ahí la dejo. No, no tengo respuesta. Cada uno, pues la podemos responder y compartir si queremos. Y, y bueno, pues esta es la conferencia sobre la libertad. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y nada, pues cedo la palabra para los hermanos que quieran comentar algo, preguntar algo o compartir. Muchísimas gracias, querida hermana. Bueno, lo que se me ocurre a mí es hablar tanto de libertad y qué estamos haciendo con ella. La preservamos, la conservamos, la estamos destruyendo. Lo que he visto en los últimos años es que abusamos mucho de la palabra y defendemos muy poco las realidades. No sé, es un comentario, me lo he hecho muchísimas veces, sobre todo en esos últimos años, cuando nos tuvieron a todos encerrados, no en un campo de concentración, en un campo de confinamiento, y cuando creo que a todos se nos ha ocurrido en algún momento pensar en la libertad y qué nos gustaría hacer con ella. Bueno, lo mío también daría para un seminario, no quiero hablar aquí de seminarios. Paso la palabra a los hermanos y hermanas que tienen algo que comentar. Adelante.